Justamente poder hablar contigo de cómo Sí, opera la tasa de política monetaria del BCP. sí, así mismo, Gladys. Ahí me escuchas un poco mejor. Perfectamente. Genial. Bueno, así como mencionaste, la tasa de política monetaria es uno de los instrumentos que tiene el Banco Central para regular la liquidez monetaria y así también la inflación, entre otros aspectos. Entonces, si podemos ver en el material, vamos a ver entonces, primeramente, ¿qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa de interés objetivo para las operaciones interbancarias que el Banco Central procura lograr mediante sus instrumentos de política monetarias. En otras palabras, es la tasa que el Banco Central establece para sus créditos a las que acuden los bancos de plaza, y esto a su vez se traspasa a las tasas de los consumidores finales, ¿verdad? O sea, de nosotros. Entonces, si volvemos nuevamente a la lámina en esa lámina, entonces, ¿cómo se decide la tasa de política monetaria? Existe la reunión del Comité de Política Monetaria, que es la instancia en el que el Comité de Política Monetaria decide los cambios de la tasa de política monetaria, ¿verdad? El Comité de Política Monetaria forma parte del Banco Central. Y estas reuniones se realizan una vez al mes. Entonces, habrían unas 12 reuniones al año, de acuerdo con un calendario ya preestablecido que se da a conocer en el sitio web del Banco Central. ¿Y qué decisiones se pueden tomar en esta reunión? Sería si subir, bajar o mantener la tasa de política monetaria. Y en algunas ocasiones el Comité de Política Monetaria puede adoptar medidas especiales, como ocurrió en la pandemia. Por ejemplo, también cabe destacar que en la pandemia, en un mes, en el mes de marzo, se reunieron 3 veces, ¿verdad? Fue algo excepcional porque, bueno, por la coyuntura y debían de tomar entonces estas decisiones rápidamente. Y el día de la decisión del Comité de Política Monetaria redacta una minuta que se publican en los canales de comunicación oficiales del Banco Central del Paraguay. Por eso, más de una persona seguro ve al día siguiente ya en los diarios, en todos los medios, ¿verdad? Si el Banco Central baja la tasa de política monetaria o si subió. Bueno, y ahora vamos a ver un poquitito en la próxima lámina. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo opera la tasa de política monetaria. Bueno, la tasa de política monetaria puede ser expansiva o restrictiva, ¿verdad? Se dice que es expansiva cuando la tasa de política baja, ¿sí? La tasa de interés baja, y eso se hace justamente para estimular la economía, ¿sí? Y es restrictiva cuando la tasa de política aumenta. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos un shock que amenazan las perspectivas de crecimiento y las confianzas de los agentes locales, que podríamos poner como ejemplo la pandemia. Y entonces el menor dinamismo de la actividad económica llevará a disminuir la inflación, alejándola en este caso, la meta de inflación del Banco Central es del 4%. Y en respuesta, el Banco Central reduciría esa tasa de política monetaria. Y esto a su vez reduciría los intereses de los bancos comerciales. Y esto entonces se trasladaría en una mayor concesión de créditos a los hogares a una tasa de interés más bajas, y esto incrementaría el gasto de las personas y, bueno, en respuesta, otra vez volvería a un dinamismo en la economía. Entonces, esto, por ejemplo, fue en el caso de la pandemia, y podemos ver en la siguiente lámina. Aquí justamente vemos a la inflación y a la tasa de política monetaria. Como mencioné, el Banco Central dispuso que la meta de inflación es del 4%, con una tolerancia de 6,
del 6% más menos 6 y el más menos 2%, ¿sí? Y acá vemos entonces en los años, en los meses de pandemia, a partir de marzo, ¿verdad?, del 2020, vemos cómo la inflación fue disminuyendo, incluso llegando a niveles por debajo del 2%. Y bueno, entonces ahí el Banco Central dispuso esa política expansiva, ¿verdad?, para mover la economía que en ese tiempo, ¿verdad?, pararon mucha actividad. Entonces la tasa llegó a niveles de 0,75%, los niveles, ¿verdad?, bastante bajos. Entonces eso se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó después cuando se reactivó nuevamente la economía allá por finales del 2021? La inflación se dispara, aparte de otros factores externos también que afectan, ¿verdad? Factores mundiales que afectan, ¿verdad?, también acá. Entonces la inflación subió considerablemente hasta se ubicó al 11,8%, niveles, ¿verdad?, niveles récord. Y entonces también la tasa de política monetaria se volvió, el Banco Central adoptó la política más restrictiva, elevando la tasa de política monetaria. Luego, a comienzos de este año, se mantuvo, finales del año pasado y comienzos de este año, se mantuvo en una tasa del 8,5%, se mantuvo durante varios meses. Y bueno, ahí vemos también cómo la inflación, luego de ese pico que vimos el año pasado, ¿verdad?, ahora está tendiendo ya a la baja. Incluso en este mes, ¿verdad?, en el mes de agosto, la publicación fue del 3,5%, incluso ya por debajo del 4%. Entonces también en la última decisión del Banco Central, que fue hace una semana, decidió bajar después de varios meses en 25 puntos porcentuales o puntos básicos, ¿verdad?, llegando a la 8,25%.